Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bueno, se ha leído la palabra ya al principio del culto, y cuando yo estaba orando y pensando en lo que los pastores nos habían pedido compartir, recordaba ciertos eventos de mi vida. Yo soy pentecostal de tercera generación, hace ya muchos años perteneciendo a la iglesia pentecostal. Mis padres, mis abuelos fueron ayudantes y encargados juntamente con el obispo Umaña. Entonces, muchos años en esto de la iglesia. Y hay tres personas que han marcado mi vida, que han sido muy, muy importantes. Obviamente mi padre, mi madre en este caso, fue una mujer, y ella es una mujer muy piadosa que me llevó por el camino de la fe. A veces cuando no quería, me llevaba igual. Y me acuerdo que en el momento en que construíamos los templos, porque los pentecostales somos buenos para construir, decíamos, y nos llamaban, nos invitaban a participar un día de la semana o un fin de semana completo, y uno iba, y me acuerdo que conocí un hombre que era un albañil, una persona que le costaba mucho leer, pero que marcó profundas lecciones en mi vida de carácter cristiano y de un encuentro con el Señor. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana o ya tarde, las lecciones que marcan vidas. Lecciones que marcan vidas. ¿Qué lecciones podemos nosotros, cierto, encontrar en este relato que marcan vidas? Yo quiero compartir con ustedes tres, simplemente tres en esta tarde. Jesús está a punto de ser separado de sus discípulos, según el relato que vemos en Juan. El capítulo 12 ya comienza a entender el proceso que tiene que llevarlo a la cruz en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 13 es el momento de la intimidad con sus discípulos, donde Él quiere plasmar en ellos el sentido del seguimiento y lo que ellos tienen que continuar una vez que Jesús ya no esté de manera corporal junto con ellos. Es recordar ciertos principios de las enseñanzas, y aquí hay tres lecciones que Jesús les dejó a sus discípulos marcadamente en este relato. La primera es la lección del amor. Decíamos, es el final del ministerio de Jesús y ya se acerca a la crucifixión. Uno podría pensar que lo mejor que pudo haber hecho Jesús es haber hecho un mensaje o un sermón memorable, algo que hubiese dejado impactado a sus discípulos, un cierto discurso que hubiera motivado sus vidas. Pero la verdad es que encontramos algo más profundo y sencillo que ocupó mejor este momento íntimo para enseñar una lección a partir de este gesto que conocemos nosotros en la lectura, que es haber lavado los pies de sus discípulos. Esta lección de amor se basa específicamente en el versículo 1, si ustedes lo pueden ver, que dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estas palabras nos recuerdan que no puede faltar el amor en aquellos que quieren seguir a Jesús. No puede faltar el amor. No podemos seguir a Jesús si no tenemos amor en nuestros corazones. Todas las veces nos proponemos ser mejores personas. Hay un momento en el año donde queremos ser mejores personas, donde queremos cambiar, decir, hoy día, desde hoy, sí voy a ser un hombre o una mujer que siga a Jesús completamente e incondicionalmente. Pero la verdad es que lo que mejorará nuestro seguimiento, nuestro ministerio, nuestra vida junto con Cristo, es que tengamos el amor de Dios en nosotros. Jesús marcó a sus discípulos profundamente con este gesto de amor. El amor de Jesús fue lo que en primer lugar transformó la vida de sus discípulos. Un trato cordial, amoroso. Obviamente se decía, este hombre habla con una autoridad distinta a lo de los fariseos.
Pero lo que realmente a la comunidad, a las multitudes marcó fue la acción de amor de Jesús. Uno puede ver en diferentes textos, Mateo 9:36, que Jesús tenía cercanía con el pueblo. Él dice, tuvo compasión de aquellas personas que eran ovejas, como si no tuviesen pastor. Capítulo 14 del libro de Mateo, versículo 14, y tuvo compasión de ellos. Al ver una multitud de enfermos, tuvo compasión. Y después de una multitud que le seguía, al ver que no tenían que comer, le dijo a sus discípulos, tengo compasión de estas personas. ¿Qué es lo que cambia nuestra sociedad? ¿Qué es lo que lleva a una persona a seguir la vida de Jesús? Realmente es encontrarse con el amor de Dios. Yo creo que todos los que estamos acá en algún momento de nuestra vida hemos sido impactados con este amor. Y hemos visto en nuestros líderes ejemplos de amor. A veces llega gente a nuestras iglesias que nadie les conoce y va y se les recibe con amor, se le pregunta el nombre y la primera reacción es, estas personas se interesan por nosotros. El amor es lo que le da la solidez a una comunidad, le da la solidez a un grupo de personas que buscan encontrarse con Dios. Es lo que puede marcar la realidad de su familia. El amor es lo que llama la atención de las personas. Lo que hará hoy día una diferencia frente a los que te rodean es el ámbito del amor. Lo que se entrega entre el amor del padre y el hijo, del esposo y la esposa, lo que lleva a esa unión que se mantiene es el amor. Pero acá hay que destacar algo. Jesús dice en el versículo 1, que decía el capítulo 13, que el amor de Jesús continuaría hasta nosotros desde hoy y siempre. Dice, y el amor y los amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir la palabra hasta el fin? La palabra en el griego es telos, un sustantivo que quiere decir que Jesús amó a sus discípulos antes y durante, mientras estuvo con ellos y aún después que tendría que dejarles. El amor fue lo que llevó a sus discípulos a comprometerse y a entender el seguimiento de Jesús. Nosotros necesitamos entender que la iglesia se sustentará si nos edificamos en el amor. Y lo que los discípulos ven en Jesús, nosotros los vemos en nuestros pastores. Los pastores, los guías, son los que cordialmente, amablemente y con amor siguen el ejemplo de Jesús para acompañarnos y pastorearnos. Yo llevo 8 años en la iglesia como pastor. Y la verdad es que yo nunca pensé ser pastor. Nunca. Mi deseo es siempre enseñar la palabra. Y hemos pasado momentos muy difíciles con mi esposa, pero también momentos muy gratificantes. Y a la temprana tiempo del ministerio lo pensé varias veces en el momento de renunciar. Se me ha pasado por la cabeza 2 veces el renunciar al pastorado. Porque no me veía con las habilidades, porque no me veía con la capacidad de hacerlo. Y a veces lo pensé y redacté una carta para renunciar formalmente. Y dije, este es el último día que voy a la iglesia, como pastor, me voy a despedir de los hermanos. Y llego a la iglesia y estaba una hermana anciana de la iglesia. Cariñosa la hermana, amable. Y yo iba con mi mente en decir, me voy a despedir de la hermana y le voy a decir que va a llegar otro pastor. Y cuando me acerco, me abraza la abuelita, me llena de besos y me dice, pastor, gracias porque usted nos ama tanto. Y por favor, nunca se le ocurra irse de la iglesia. Esa carta nunca llegó a destino. Y desde ahora en adelante he entendido que lo que afecta la vida de las personas, para aquellos que participan en el ministerio, para aquellos que ya están en el ministerio y que han visto el fruto de esta linda lección, es el amor. Debemos buscar este año y este año que resta y hay el nuevo año que viene, vivir de acuerdo al amor del Señor. Eso es lo que nos llevará a impactar vidas. Pero hay una segunda lección que nos muestra el relato, una segunda lección que lo encontramos en el versículo 3, una lección de humildad.
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Es interesante ver esto, hermanos, que el escritor no quiere que queden dudas frente a quién es Jesús. Ya lo ha dicho en el prólogo, Jesús es el verbo de Dios, el Hijo de Dios. Pero acá no quiere que se olvide porque es el Hijo de Dios el que va a lavar los pies de sus discípulos. El énfasis es ese, hermanos, no es cualquier persona, no es cualquier judío, es el Hijo de Dios que tomó una toalla y se ciñó. Tremenda lección, una lección de humildad. Jesús nos presenta una contracultura frente al modelo social en que nos movemos. Un modelo que busca que la gente se entienda más poderosa o más interesante porque tiene más dinero o tiene más poder. Donde la gente se mide uno con otro frente a lo que tiene o deja de tener. Pero Jesús nos muestra una instancia distinta, donde la realidad de la vida se sitúa en el servicio. ¿Quién hoy día quiere transitar por el camino de la humildad? ¿Quién quiere transitar hoy día por ese camino? ¿Quiénes desean imitar a Jesús en su forma de vivir, de ver la vida, de ser creyentes, que vivamos esa humildad? Es interesante ver que la auténtica humildad se sustenta en saber quién soy y de dónde vengo. Jesús sabía quién era, el Hijo de Dios, y de dónde venía, del Padre. Por ende, Jesús habla a veces de la insensatez de hacer o creer ser lo que no somos. El texto de Mateo 6:27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura, un codo, a su estatura un codo? ¿Quién podrá, por mucho que se esfuerce, ser más de lo que es? Si realmente nosotros estamos convencidos de lo que somos, tenemos y llegaremos a tener, ha sido por la misericordia de Dios. Es así, hermanos, la misericordia de Dios. Lo que nosotros hemos alcanzado es por amor. Y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Este es un refrán que nos invita a pensar que no podemos cambiar lo que somos a menos que sea por el poder de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos pecadores perdonados. Somos gente lavada por la sangre de Jesús. Somos personas que nos ha dado la oportunidad de vivir una nueva vida con Cristo. Y que aún más nos ha permitido trabajar en su reino. ¡Qué tremenda bendición! Eso de la humildad es un estilo de vida. No nos permite sentirse mejor o superior a otros, porque ya sabemos que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Yo sirvo en Maipú, en una comunidad, y cuando comenzamos, nuestras primeras instancias de evangelización fueron en unas comunidades en Maipú. Hay algunos barrios que son muy peligrosos. Me están diciendo que están grabando esto. Bueno, un saludo para la comuna. Y la verdad es que hay barrios peligrosos en Maipú. Es linda comuna, casi 600.000 habitantes. Y nuestro deseo fue ayudar a jóvenes en situación de calle y de drogadicción. Y comenzamos con ese trabajo. Por tanto, cuando comenzamos a trabajar, lo primero que me tocó predicar fue en un velorio. Porque había habido un conflicto, falleció uno de esos jóvenes y me piden que vaya a predicar un velorio. Entonces me van a buscar y usted puede venir aquí a hacer un servicio. Como no, le dije a los vecinos, no me conocían. Y cuando me presentan dicen, aquí llegó el padrecito Claudio. Y yo comencé a hacer el servicio, no corregí a nadie, sino que comencé a hablar del amor de Dios. Y las personas, cuando terminaron el servicio y todos se acercaron, me dijeron: pastor, nadie quiso venir a hacer este servicio. Perdón, padrecito, nadie quiso venir a hacer este servicio, porque el lugar nadie quiere venir, porque somos pobres,
pero usted vino. Y esa gente hoy día, algunas de esas familias, participan en una comunidad que tenemos en Maipú. Sentirse mejor a los otros no te hace ser como Jesús. Pero si tú eres una persona que imita a Jesús en su humildad, no importa tanto que lo que puedas tener, la humildad de Jesús es lo que impacta la vida de las personas. ¿Cuál es el ejemplo que quieren mostrar o dejar a los otros? La humildad. Y yo creo que hemos visto eso en nuestros pastores. La humildad, esa sencillez. Nos falta el hermano que dice, voy a decirle unas cuantas al pastor. Quiero una cita para cantárselas todas. Y a veces uno solamente escucha y escucha. Porque sabe que esa persona está en un crecimiento, en una madurez. Y uno prefiere ser humilde y enseñar con esa humildad. Nosotros podemos enseñar mucho en la vida cristiana y en el ministerio si vivimos de acuerdo a esa humildad. Para los que conocen la tradición pentecostal, que ya llevamos 100 y tantos años acá trabajando, los primeros pastores, que hoy día esa realidad por supuesto no es la misma, tenemos personas que han llegado a estudios superiores, médicos, profesionales. Los primeros pastores o encargados de obra era gente que apenas podía juntar las letras y que apenas podía leer. Pero esa gente tenía un fuego, un poder, que donde se paraban no podía quedar nadie impávido o sin haber sido tocado por el poder de Dios. Hoy día nosotros, hermanos, podemos tener esa misma humildad del Espíritu y proclamar el Evangelio y mostrar que hay un cambio que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y acompañar a nuestros pastores en su trabajo, ayudarles, ser humildes. Si Dios te invita a trabajar, no es porque eres la mejor o más con cualidades. No, te invita a trabajar porque el Señor quiere formar tu vida. Y Dios quiere formar nuestra vida, como el alfarero. Muchos de estos pastores, les decía, no sabían muchos leer, pero fue gente que sembró fructíferamente en las iglesias. La humildad es un aspecto que debe estar en el ministerio. Pero la tercera lección que quiero compartir con ustedes es la lección del servicio. El lavamiento de los pies a otra persona correspondía a una humildad de servicio y también de preocuparse por el huésped. Del versículo 5 al 15 nos damos cuenta de este ejemplo, que la importancia de ligar la humildad con el servicio. No puede haber un auténtico servicio si no hay una auténtica humildad. Como no puede haber una auténtica humildad si no hay un auténtico servicio. El acto de lavar los pies es lo que impactó a sus discípulos, a tal grado que Pedro respondió a Jesús: no puedes lavarme a mí los pies. No, Señor, no se te ocurra. Pero Jesús le dice en el versículo 7, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. La palabra en el griego es ginosko, un verbo futuro que quiere hablar de la experiencia, quiere hablar, ¿cierto?, de una experiencia que solamente se puede conocer si la vivimos. O sea, la grandeza del servicio no podremos experimentarla si no estamos dispuestos a servir en la tarea del Señor. El servicio es una experiencia de entender la verdad del reino, la profundidad del reino. O sea, en otras palabras, empaparte del verdadero conocimiento y experiencia del reino es servir a los demás. Es servir. Nuestra iglesia está compuesta por diferentes hermanos. Uno de ellos, tengo varios hermanos que han servido en las Fuerzas Armadas. Algunos son carabineros. Tengo varios carabineros retirados.
Me falta hacer la parada militar de repente a la iglesia. Hartos. Tenientes, diferentes. Pero hay uno que es militar para todo. Le gustan las cosas ordenaditas. Y cuando llegó a la iglesia le gustaba todo bien ordenado y después de cada culto, pastor, ¿y esto por qué? ¿Y esto podría salir mejor de esta otra forma? Yo lo escuchaba atentamente y siempre me exigía, pastor, acá, de una buena manera, por supuesto. Y hasta que él era director del Orfeón de Carabineros. Hasta que ahora está jubilado, en sus salidas tuvo un accidente, se golpeó su cabeza, se formó un hematoma cerca de su cerebro, entre el cráneo, y tuvo bastante grave. Y en ese mismo periodo, hermanos, jugando con los jóvenes a la pelota, gloria a Dios por el ministerio de la pelota, casi fractura del pie derecho. Uno de los jóvenes me lanzó un pase, otro lo evitó en el nombre del Señor. 2 meses con yeso. Verano, pleno calor. Era tanto que tenía que caminar con muleta, caminar apenas. Y el hermano sufre este accidente y llega al hospital de Carabineros, Dipreca, allá arriba. Y yo sabía lo que el hermano iba a decir. ¿Dónde está el pastor? Así que con mi esposa nos hicimos el ánimo y fui con la muleta, con el pie enyesado, 7º piso. Llegué, acá estoy, hermano, oramos por él. El Señor hizo una sanidad tremenda. Y ahora lo que él dice, no hay como mi pastor. El servicio de la vida a los hermanos cambia la vida de las personas. Y la verdad que yo sé que ustedes han visto muchos ejemplos en sus pastores en ese aspecto. Cuando los han necesitado, ellos han estado ahí. Porque en el versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Y yo quiero decirles, hermanos, nosotros que hemos abrazado el ministerio, no hay cosa mejor que servir a Dios. No hay cosa más honrosa, más especial que ser un servidor de los hermanos y ser un servidor de la iglesia del Señor. Y yo no cambiaría por nada ser un servidor del Señor. Por eso, aquellos que experimentan la instancia del servicio son los que conocen profundamente al Señor. Reconozcamos la tarea de nuestros líderes. Reconozcamos que muchas veces nos han dado lecciones de amor, nos han dado lecciones de humildad y también nos han dado lecciones de servicio. Reconozcamos a aquellos que trabajan dentro de nuestra iglesia y por eso damos la gloria al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, póngase de pie y oramos al Señor. Señor, agradecemos el poder reunirnos para adorar tu nombre, bendecir tu nombre, pero también en este culto tan especial poder resaltar, recordar y reconocer la labor de nuestros pastores, que en muchas ocasiones han estado ahí y nos han dado lecciones de amor, de humildad y de servicio. Bendice sus vidas, como así también por todos los que trabajan en el ministerio de la iglesia, en los diferentes departamentos, que también abnegadamente lo hacen, desinteresadamente lo hacen para tu gloria. Gracias te damos y que sea una semana bendecida y podamos vivir en estos 3 principios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.